Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan. Damos muchas gracias a Dios por una oportunidad más para compartir su palabra y a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. La primera iglesia bautista de Monterrey trae para nosotros esta meditación de hoy lunes. Y bueno, pues el tema es un tema acerca de el pecado. La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que es el pecado. Y en esta ocasión vamos a leer un texto para comenzar con esta meditación. Dice la escritura en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora porque eres bueno y porque nos permites compartir estos temas, Padre, que son de gran interés para nosotros. Bendice a mis hermanos, abre nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo mencioné la semana pasada, hablábamos de este tema. Es un tema muy difícil, es un tema muy complicado, muy controversial, pero es un tema muy real, mis amados hermanos. Es un tema muy real que tenemos que abordar. Es necesario compartirlo. Como creyentes es necesario que, bueno, pues estemos atentos, estemos alertas, sí, porque sobre todo tenemos que entender los alcances tan grandes, destructivos que tiene el pecado. Como ya había mencionado, bueno, pues debemos tomar este tema con seriedad. No debemos tomar el pecado a la ligera. Perdón. El pecado, hermanos, es como un fuego consumidor. Es como un fuego arrasador que destruye todo lo que está a su paso. El pecado, así como el fuego, bueno, no respeta raza, sexo, religión, posesión económica y mucho menos a los cristianos. Como creyentes no estamos exentos de caer en las garras de este mal. Sin embargo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda, nos redarguye, nos exhorta, nos aconseja y también nos advierte cuando nos acercamos peligrosamente a una práctica pecaminosa. Nos hace volver al camino correcto, siempre y cuando, bueno, estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Ahora bien, para meditar un poco acerca de este tema, vamos a tener un ejemplo, lo tomaremos del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es una historia pues, muy conocida por todos nosotros, es la historia de David y Betsabé. Esta historia es una historia que está llena de intrigas, una historia que está llena de inmoralidades, de conspiraciones y también de homicidio. Este ejemplo nos enseña cómo un pecado engendra otro pecado. Tal vez no un pecado mayor, no hay pecados chicos ni grandes, para Dios todo es pecado. Sin embargo, hay unos que son humanamente más perversos que otros. La Biblia, hermanos, a diferencia de pues, los demás libros de historia, bueno, relatan las historias de sus hombres, sus líderes, y no esconde bajo ningún concepto sus errores, los expone, los deja abiertamente para que nosotros podamos ver cómo los héroes bíblicos se han equivocado a través de la historia. Algunos casos de manera garrafal, como es el caso de David con Betsabé. En ningún momento los encubre, porque quiere mostrar la misericordia de Dios actuando y obrando en la vida de cada uno de ellos. Difícilmente podremos leer en los libros de historia de las demás naciones los errores, las páginas negras de los héroes, de los paladines de cada una de las naciones de este planeta. La Biblia, bueno, pues como ya lo mencioné, nos muestra las debilidades humanas de sus líderes. Parafraseando el capítulo 11, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación. Para no leerlo todo, usted lo puede leer en su casa con lujo de detalles. Aquí tenemos una recapitulación.
Dice cuenta el capítulo que había una guerra. Israel, de un país que siempre estaba en guerra, una nación que siempre estaba peleando. Y en esta ocasión el rey David decidió quedarse en el palacio, decidió no ir a la batalla. Y paseando por sus porches, por sus terrazas, ociosamente, bueno, pues caminaba por ahí y alcanzó a ver a lo lejos a una mujer. Él andaba de ocioso. La ociosidad es un peligro para la humanidad, para el hombre. Dice dice un rezo, un dicho del mundo, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Hay un pastor muy querido por un servidor que decía: la mente ociosa es taller de Satanás. David, al estar ocioso, vio a esta mujer. Lo primero que pasó en su corazón es que la codició. Él investigó quién era. David tenía muchas mujeres hermosas, sus concubinas. Él investiga quién es esta mujer, se da cuenta que es una mujer casada con Urías Eteo, un varón valiente, un soldado valiente, que amaba a su rey, que amaba a su patria, que sobre todo que amaba a su Dios. A David no le importó que esta mujer pues fuera una mujer casada. Y bueno, pues cuenta el relato que mandó por ella y cuenta el relato que durmió con ella. Podemos darnos cuenta de que el pecado de codiciar después pasó al pecado del adulterio. Y poco a poco nos damos cuenta cómo este pecado engendra más pecados. Y bueno, pues esto lleva a la destrucción de las personas, destruye familias y por supuesto la relación del hombre con Dios. Después de que pasa esto, ella le manda hablar, decir al rey, pues que está encinta, motivo de aquella noche que pasaron. Y nuevamente David, ya dominado por el pecado, siendo esclavizado por el pecado, piensa en su corazón y urde un plan. Mandar traer a Urías Eteo para que esté con su mujer. Y bueno, pues echar la culpa a él y decir que el hijo es suyo. Así que no le importó engañar a las personas, sobre todo a Urías. Y lo más importante, no le importó mentirle al Señor, entre comillas, mentirle al Señor. Después de esto, el marido regresa y lo manda a su casa, pero el Urías, fiel a una tradición judía, que rezaba que mientras los hombres estuvieran en batalla, los jefes, los generales, no descendían o no iban a casa con sus mujeres, sino que se quedaban fieles, firmes, por respeto a aquellos hombres que morían en el campo de batalla. Así que Urías no fue a ver a su esposa. A David le dicen pues que Urías no fue, por lo tanto el problema de David persistía. El problema de David seguía latente, puesto que esta mujer estaba encinta. ¿Cómo decir, cómo culpar a alguien más? Todo el mundo sabría que él era el padre. La ley mosaica decía que ellos dos debían morir. Así que David, nuevamente motivado y engañado por el pecado que moraba en su corazón y en su mente, idea otro plan. Habla con sus generales, con sus capitanes, y ordena poner a Urías Eteo en un lugar particular de la batalla, donde él sabía que en un momento determinado moriría. Eso fue lo que sucedió. Urías Eteo muere en batalla y David, entre comillas, se libera del problema. Trae a esa mujer a la casa y según esto, pues todo está a pedir de boca. Hermanos y amigos, esta historia solo nos sirve para dejar entrever que nadie estamos exentos de pecar. Dios permitió que estas historias aquí estuvieran publicadas para beneficiarnos nosotros a través de la experiencia de estos hombres que
pues se cometieron estos errores, para que aprendamos a depender de la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Cuando desviamos nuestra mirada de la patria celestial, somos presa de las acechanzas del maligno y somos muy frágiles y muy susceptibles para caer en sus garras, cuando nuestras propias concupiscencias nos llevan a caer. Santiago escribe en el capítulo 1, versos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Un pecado llevó al rey David a cometer otro pecado y otro pecado y otro pecado. Y como ya lo comenté, no hay pecado chicos ni grandes, para Dios todo es pecado, pero para él, bueno, pues fue cometiendo uno más perverso que el otro todo el tiempo, pues con el único fin, pues de salirse, de zafarse, de salirse con la suya. Ahora bien, hermanos, nosotros como cristianos, cuando nosotros como cristianos incurrimos en practicar el pecado, permitimos que este pecado entre a nuestro hogar, que este pecado crezca, que se apodere de nuestra familia, de nuestra casa, ¿sí? Al tiempo, el pecado, sea cual sea, vuelve al esposo contra la esposa o viceversa. Vuelve a los hijos contra los padres. Vuelve a los hijos entre sí hasta que ese hogar es destruido porque no confió en el nombre de Dios. Los alcances del pecado, mis amados hermanos, son terribles. Se estancan todos los planes y proyectos de la familia, todos los planes de un matrimonio. No hay crecimiento ni social, ni moral, ni económico, ni espiritual, nada. Los hijos crecen con traumas causados por este mal, porque pues decide cada quien vivir bajo el yugo del pecado, porque decide no doblar sus rodillas delante del Señor. Y si no se detiene, bueno, las consecuencias son muy graves. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Y Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, quiero dejar claro en este contexto algo muy importante. La salvación no se pierde ni nada parecido, ¿sí? Cuando un individuo cristiano peca, cuando es un cristiano verdadero, cual no lo exime de pecar, el Señor le dará la oportunidad en su gracia y misericordia de que éste regrese del mal camino y vuelva en arrepentimiento al único y verdadero Dios. Esa persona, bueno, pues volverá a hacerlo. El riesgo, hermanos, el riesgo importante e inminente de esta situación, como ya lo mencioné, no es perder una salvación. Eso no es posible. El riesgo es, hermanos, no poseer esa salvación. Ese es el riesgo principal. Es el verdadero riesgo que un cristiano, entre comillas, que vive creyendo que es un cristiano, que es un hijo de Dios, bueno, pues comete actos que no reflejan en él la imagen de Dios y de Cristo al mundo. Cuando sus dichos no concuerdan con sus hechos y cuando el fruto del Espíritu no se refleja para nada en su vida. Entonces, ese es un verdadero riesgo, porque ese individuo, esa persona,
necesita a Cristo. Así haya nacido en la iglesia, así haya asistido desde muy pequeño, desde cuna hasta el último de los grados, sea hijo de quien sea hermano de quien sea, o sea padre de quien sea. Cuando una persona está poseída por el pecado, amados hermanos, esto no lo hace cristiano aunque vaya a la iglesia. El riesgo es que necesita a Cristo, puesto que nunca ha sido salva en realidad. En la historia que relatamos, David y Betsabé, el Señor Dios puso todo en orden. Envió al profeta Natán y a través de Natán disciplinó al rey David, lo disciplinó muy duramente. Bueno, tan duramente que por ahí después de esto, David de ser disciplinado, David entra en razón y por ahí escribe el Salmo 51, que todos conocemos. El Salmo 51, en el cual él reconoce su falta. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo el salmista al Señor. Ahora bien, tal vez, hermano, en este momento, lo digo con temor y temblor, estés pasando por una prueba, por una tentación que te está llevando a esclavizarte al pecado, un pecado en particular. Yo no sé cuál sea. Recuerda que no hay ni chicos ni grandes. Hay internos y externos. Los externos, el homicidio, la drogadicción, el adulterio, el alcoholismo, etc. Y los internos, la ira, la envidia, los chismes y otros tantos más. Yo no sé si estés pasando una prueba de esta naturaleza. Bueno, pues a ti te digo que ahí en la intimidad de tu aposento, hermano, dobles tu rodilla y hables con el Señor y le hagas saber al Señor Dios que estás equivocado, que pidas perdón y que vuelvas a la senda que el Señor Jesús nos trazó. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ya somos libres por Jesucristo, hermano, es el momento que vuelvas. Eso es algo entre tú y Dios. Y lo dejo a tu conciencia. Con temor y temblor lo digo. Los que hemos sido liberados, como conclusión, tenemos lo siguiente. Hemos sido liberados por la fe en el sacrificio vicario de Jesús. Debemos entender que no estamos exentos de ser esclavizados por este terrible mal. El enemigo de nuestras almas, mis amados hermanos, no duerme, no descansa, ¿sí? Ese enemigo de nuestras almas, el acusador de nuestros hermanos, no está en las cantinas, hermano, no está en un antro de vicio, no está en lugares poco apropiados para cristianos. Hermano, ese enemigo está en tu casa, está en mi casa, está destruyendo nuestros hogares, volviéndonos contra nuestra esposa o nuestro esposo, contra tus hijos. El enemigo, hermano, está más cerca de lo que creemos, porque su trabajo es destruir hogares cristianos. Él sabe que destruyendo un hogar cristiano, ese hogar no trabajará para propagar el Evangelio y engrandecer el reino de Dios y de su Cristo. Hay que mantenernos firmes, hermanos, de estas acechanzas del maligno. Hay que, como dice el Señor, velad y orad para no entrar en tentación. Confía en el Señor, mi amado hermano, y Él ayudará a vencer cualquier pecado. Él nos ha dado vida abundante, hermano. Su palabra nos dice que si somos obedientes a Él, como lo fue el Hijo pródigo, y nos volvemos a Él, Él nos recibe con los brazos abiertos. Recuerda que fuimos comprados, hermanos, por un precio de sangre, un precio muy elevado.
Un precio que nuestro Señor Jesús pagó por tu culpa y por mi culpa principalmente. Hermano, en la cruz del Calvario, el Señor Dios trató a Jesucristo como el peor de todos los pecadores de todos los tiempos, por mi culpa y por tu culpa. Hermano, no tomes a la ligera, no menospreciemos el precio pagado por nuestra salvación. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias.